La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar del síndrome del emperador. Más comúnmente, ¿qué hago con mi hijo? Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta ya estamos con nuestra invitada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Bueno, estamos en Padres al Día en compañía de la bella y prestigiosa licenciada en Psicología Clínica, Yoshi Mendoza Kanner. Bueno, tus apellidos son, y tu nombre también, tu nombre como que es japonés, ¿verdad? Sí, y tu apellido es alemán. Sí, o sea que tenés mismo una mezcla de dios y pantera, como se diría en Paraguay. Más o menos así, ya. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes también. Y sobre todo para hablar de un tema pero muy importante, que es el síndrome del emperador. El lenguaje común, cuando las madres estamos desesperadas, decimos, no sé más qué hacer con mi hijo, me vuelve loca. Así mismo, es un síndrome, actualmente un constructo para llamar a lo que vemos habitualmente, más cada día más, ¿verdad? Niños que tienen ciertas características de imponer su voluntad, ¿verdad? Autoritarios, ¿verdad? Sobre la de los padres incluso. Ah, claro. Entonces, no respetan las reglas, por ejemplo. No respetan las reglas, quieren imponer su voluntad. Si bien en la niñez, ¿verdad? Son egocéntricos, ellos se llega a un extremo en estos casos, ¿verdad? También se le llama síndrome del tirano o del rey. ¿Es una suerte de trastorno? Puede llegar a constituirse un trastorno, ¿verdad? Si es que no se le pone los límites y no se logra equilibrar, ¿verdad? Exactamente, si no se va desarrollando habilidades, sobre todo poner límites, establecer normas que ellos vayan cumpliendo y también los roles. Poner en claro los roles, quién es el padre, quién es el hijo, porque en estos niños se ve que ellos imponen, vamos a decir, la autoridad como si fuera, hay un cambio de roles, como si fuera de que el niño es el padre y los padres son hijos, ¿verdad? Y a veces pasa muy a menudo con los hijos de padres divorciados, que cuando sale el papá de la casa, el hijo quiere asumir el rol del papá y no corresponde. Y le quiere bajar la línea a la madre de repente. Así mismo, hay como un cambio de roles y también se ve que hay un perfil de educación de los padres que es permisiva, ¿verdad? Eso colabora a que ocurra esto. Eso colabora a que ellos son permisivos, le dan todo, ¿verdad? Es algo que se ve en nuestra época, vamos a decir, tiene influencia sociocultural, los padres salen a trabajar, entonces los niños se encuentran a cargo de la abuela o de una tercera persona. Y entonces poco tiempo con los padres contribuye este tipo de síndrome porque al llegar los padres en ese poco tiempo le dan todo lo que quiere. Claro. Entonces ellos imponen su voluntad. Y piensan que no ponerle límites es darle señales de amor y al contrario. Exactamente, no el dar objetos a cambio de lo afectivo. Como ¿verdad? Tratando de compensar. Exactamente, como tratando de compensar un poco ese tiempo perdido, ¿verdad? Ese poco tiempo, entonces ellos imponen ahí y se pierden los límites y ellos se van manifestando, incluso eso expresan en la escuela. Claro. Licenciada Yoshi, me encanta pronunciar tu nombre, me gustan mucho los nombres japoneses. Bueno, ¿cuándo darse cuenta cuando se trata de un síndrome del emperador y cuando guarda relación con otras patologías que puedan presentar los mismos síntomas, pero por ahí tiene que ser una alerta o no está empatizando o no entiende de límites y esto ya escapa a un síndrome del emperador? ¿Cómo distinguir entre si es el síndrome del emperador y si es otra patología?
Claro, hay ciertas características que se ven en niños, características que tienen que ver con el síndrome. Sí. Se ven en niños, vamos a decir, todavía normales, entre comillas, ¿verdad? Sí, o sea, sí. en la escuela, en el ámbito familiar, pero cuando se convierte ya en un trastorno, esto comienza a ser disfuncional. Claro. Para la vida familiar, claro, y escolar. Crea todo un clima difícil, ¿verdad? Claro, no pueden insertarse a nivel social, crean berrinches porque quieren algo. Porque quieren imponer su voluntad. Sí. Pero ya que hablamos de eso, vamos a ver las características entonces de este síndrome del emperador y seguimos hablando sobre el tema. Veamos. Bueno. Algunas características del síndrome del emperador. Es un fenómeno cada vez más frecuente en el que se invierten los papeles de padres e hijos, donde los niños asumen un comportamiento hostil y desafiante hacia los adultos. Algunas de las características más importantes sobre este fenómeno son la insensibilidad emocional, poca responsabilidad ante el castigo, dificultades para desarrollar sentimientos de culpa, irritabilidad, falta de empatía y ausencia de apego hacia los progenitores y otros adultos. Son algunas de las características, me imagino que habrá muchísimas más. Hay otras que se ven de imponer, de frustrarse muy fácilmente ante el no, por ejemplo, ¿verdad? Claro. El no para ellos es la causa de lo que va a venir después. Y hacen berrinches. Sí, incluso puede llegar a los golpes, al maltrato. Justamente hay investigaciones que hablan en la adolescencia, ¿verdad? Claro. Ya son adolescentes maltratadores de sus padres, ¿verdad? Sí. Estuve leyendo sobre casos de que le empujan, le patean. O le menosprecian frente a extraños también. Violencia verbal. Yo he visto en el supermercado casos así, sí. Vos luego que tal cosa, y la mamá toda de roja, mi hijo, después vamos a hablarte, no, si sos luego una idiota, o sos esto, lo otro, ¿verdad? Sí, o sea, ese era el típico caso de síndrome del emperador, ¿verdad? Claro, se ven esas características que se van profundizando a medida que va pasando el tiempo. Y incluso es un adulto después con algún trastorno narcisista de la personalidad. ¿Qué problema si no se resuelve a tiempo ya en la niñez o en la adolescencia para un futuro hogar? ¿Qué clase de hijos va a criar y en qué ambiente? O sea, es algo que requiere de un tratamiento multidisciplinario, me imagino también, ¿verdad? Así mismo, un tratamiento que pueda abarcar diferentes áreas porque esto se va expresando en la escuela, se va expresando en otros ambientes del niño y le impide ser funcional, ¿verdad? Claro. Tener un estilo de vida sano en las relaciones, por ejemplo. Sí. Entonces, es importante ir trabajando con los padres sobre todo. Sí. Cuando se trabaja con los niños, se trabaja mucho con los padres en la enseñanza. Que sean firmes. En la educación posturas. de qué actitudes van a tener, qué consecuencias van a tener la conducta de ese niño, ¿verdad? Que el niño vaya aprendiendo hasta dónde puede. Claro, ¿verdad? Porque eso también es parte de su sociabilidad. Él no puede hacer absolutamente todo lo que quiera. Esos límites va aprendiendo de acuerdo también a cómo los padres van respondiendo, ¿verdad? Claro. Y lo que va dando, lo que sí, las consecuencias que tienen que ser también inmediatas, ¿verdad? A lo que va sucediendo. Sí, yo una vez escuché el caso de un delincuente que contaba su historia, ¿verdad? En un libro. Y decía, si mis padres me hubieran puesto límites cuando yo era adolescente y comencé a traer cosas robadas, esas cosas, y no hubiese llegado a donde llegué. Contaba su triste historia, o sea, para que se den cuenta de cuán importante es fijar límites a los hijos. Así mismo, no todo es sí. Sí. También tienen que aprender a frustrarse. Pues parte de la vida. Porque es parte. Y cómo gestionan su frustración también. Así mismo, ahora lo que se trabaja mucho es en el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional. Claro. Ahora solamente no se habla de la inteligencia cognitiva, sino que de una inteligencia que tiene que ver de eso, con las emociones. Las emociones, el autocontrol, ¿verdad? El empatizar. La empatía, exactamente, poder ponerse en el lugar del otro. Sí, y que es parte de llevar una buena convivencia, de la buena convivencia social. Bueno, hay otro material que preparó la producción de Padres al Día que guarda relación con las causas de este tipo de comportamiento en los niños. ¿Por qué se dan ese tipo de comportamientos?
¿Qué causa este tipo de comportamiento en los niños? En general, se tiende a culpar en primer lugar a los padres de este tipo de conductas por ser demasiado permisivos y protectores con sus hijos, aunque también influye el ambiente, ya que los niños de hoy en día viven en una sociedad consumista, individualista y que prima el éxito fácil y rápido por encima de todo. Además, puede existir una predisposición genética de carácter que explicaría por qué dentro de la misma familia y en las mismas condiciones solo se ve afectado un miembro. ¿Qué le pareció el material? Y súper, es así mismo Tal cual. como describe. Entonces vemos que el nivel de vida sociocultural, ¿verdad? Influye en que aparezcan este tipo de patologías, decimos nosotros, ¿verdad? Influye también que el padre, si es un padre autoritario, medio tirano, que le maltrata a la esposa y a los demás integrantes, que el chico también, cuando no está su papá, asuma ese rol. Sí, son los modelos, ¿verdad? Copian, ¿verdad? Los modelos que van imitando, modelos significativos para el niño son los padres. Entonces las mismas actitudes van ellos adquiriendo y haciendo las propias, ¿verdad? Claro, entonces, hasta por lo menos que alguien le diga, hey, mi hijo, eso no está bien. O que le diga un compañero, hey, no está bien. O que le diga un experto, lo que hace tu papá no está bien, pero vos no repitas lo mismo que hace tu papá, con tu mamá o con tus hermanas o con tus hermanos. Claro, es importante ir direccionando esas conductas en el momento en que aparecen, ¿verdad? Sí. En ese mismo momento queda en responsabilidad del adulto que está en ese momento, y ir marcándole así mismo como habías dicho, ¿verdad? Sí. Ir marcando lo que está bien de lo que está mal, ir poniendo límites, ¿verdad? Y hablando de límites, ¿no? Sí. Es a cintarazo limpio, cintoterapia, como se decía antes, eso no resulta, o sea, hay otras maneras de abordar el síndrome del emperador, pero haciéndole entender, y seguramente que ustedes como expertos dentro de una terapia lo podrán recomendar de acuerdo a las características de cada niño, ¿verdad? Claro. O adolescente. Así mismo, hay técnicas específicas, justamente lo que comentaba, desarrollo de habilidades, de inteligencia emocional. También se trabaja con los padres, que ellos vayan estableciendo rutinas específicas en la casa, ¿verdad? En pequeñas actividades diarias, muchas veces el niño ya va demostrando estas actitudes. Entonces así se va cambiando, ¿verdad? En forma sistemática se va aplicando estas técnicas o estas estrategias para que el niño vaya aprendiendo otra manera de manejarse, de relacionarse con los otros, ¿verdad? Y quizás subyacentemente haya una persona insegura que detrás de esa prepotencia, ese autoritarismo, yace una persona terriblemente insegura. Pero todo eso y muchísimo más vamos a hablar a la vuelta de la pausa aquí en Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y hablando sobre el síndrome del emperador, esos casos en que los chicos son muy autoritarios, los niños y adolescentes con su madre, con su padre o con otros integrantes de la familia. Estamos en compañía de la licenciada Yoshi Mendoza Kanner. Bueno, ¿qué más podemos decir de este síndrome? Que hay muchos casos, a nivel estadística, ¿son muchos o son una minoría dentro de lo que es el espectro social? Y va en aumento. Se habla que hay cada vez se va viendo en menores, en niños más pequeños, y también va en aumento, ¿verdad? La cantidad de este síndrome con estas características que se van viendo ya, ¿verdad? En los diferentes ambientes ya se va identificando en la escuela, ¿verdad? Sí. Vemos niños que con el maestro incluso dicen, no voy a hacer esto, ¿verdad? Le dice al maestro, no voy a hacer, no quiero hacer. Entonces ahí aparecen ¿verdad? Una serie de consecuencias. Claro, él manda a llamar a los padres. Y afectan el ritmo de trabajo, ¿verdad? Claro. Y en las relaciones con sus pares. Claro, no es tomarlo como no, le va a pasar cuando crezca, no. Hay que intervenir y el aquí y ahora y resolver, porque o si no, la vida futura de ese chico
va a ser problemática y no solo para él, sino para su grupo social también. Así mismo va a ir, influye en las relaciones que va teniendo después en la vida adulta también. Son adultos megalomaníacos, Sí. ¿verdad? Y que se ponen sus vidas en riesgo incluso. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Si podrías explicar más. Claro, van perdiendo la noción de riesgo, ¿verdad? Son personas que... se creen súper poderosos. Claro, con poder. Justamente tratan de acumular bienes, de jugar con el riesgo, incluso con la velocidad. La ruleta rusa y esas cosas ese tipo raras. de situaciones que incluso... Pero mira que ya se ve eso en el colegio. Se ve el tema del claro. cinto, se ve el tema de eso que se asfixian y hasta desmayarse. O sea, hay cosas terribles que los padres tenemos que estar alertas, sobre todo los que están en etapa escolar y en donde influencia mucho el grupo. El grupo, hay juegos que van en... bueno, pero eso es... tema para todo un programa. Ese ya tenemos preparado para otro programa. Sí, que doctor. hay desafíos que aparecen entre los adolescentes, ¿verdad? Para conquistar al grupo o pertenecer al grupo, aceptan, ¿verdad? Claro. Entonces eso se ve también, que es una realidad que va creciendo, ¿verdad? Sí. Me parece muy importante conversar sobre estos temas. Porque nos hace como más atentos los padres. Tenemos que estar, también me incluyo, además de profesional, más atento a ciertas características que van teniendo nuestros hijos para poder identificar y poder intervenir antes justamente que se convierta en un trastorno, ¿verdad? Claro. Y también ya desde pequeños ir direccionando esa conducta que cuando el niño te dice, no, yo quiero esto, y yo quiero, y el tema de los no también no acepta y se tira por el suelo, entonces ir trabajando esas conductas. Ustedes van a saber cómo enseñar sin recurrir a la violencia. Así mismo, sí. Contenerlos, pero sin recurrir a la violencia. Contenerlos, ir direccionando, mostrando, ¿verdad? Y el lenguaje que deben utilizar también. También asimismo las consecuencias que vayan viendo, que igual, ¿verdad? Ellos pueden conseguir, pero de otra manera. Claro. Por ejemplo, no hace falta recurrir a esas conductas de tirarse al suelo, ¿verdad? Claro. Y de repente porque ahí demuestran menos control y menos respeto tendrán. Ellos aprenden a manipular la situación de esa manera, ¿verdad? Pero seguro. Entonces demostrando que así no se llega, ¿verdad? A conseguir todo. Claro. Entonces, y hablando de eso, de las reglas básicas para frenar ese comportamiento del síndrome del emperador, veamos este material. Algunas reglas básicas para frenar comportamientos tiranos. Ambos progenitores deben estar de acuerdo en cómo quieren educar a sus hijos, en cuál va a ser su modelo educativo y actuar ante él sin fisuras, porque si las hay, el niño se aprovechará enseguida de ellas. Los padres deben ser capaces de admitir la condición de su hijo. Rutina, el día a día del niño debe estar pautado, nada de amenazas. Esto solo logra aumentar su tendencia a la negación. No hay que ponerse a la altura del niño. Si grita, patalea y monta una escenita, hay que respirar y contenerse. Mantenerse firme. Todo un desafío, ¿eh? Todo un desafío, pero también no solo para tratarle a un niño con síndrome del emperador, sino también los padres ponerse de acuerdo sobre las reglas básicas de los límites. Imagínate si los propios padres que conviven bajo un mismo techo no se ponen de acuerdo, lo que será con los padres divorciados, separados. Así mismo. Toda una historia, ustedes tendrán mucho trabajo. Así mismo, esa coherencia que debe haber, y se dice alianza parental, ¿verdad? Debe haber una alianza entre ambos padres, incluso si son separados. Por lo menos por el bienestar de sus hijos. Por el bienestar de sus hijos, tener las mismas reglas, no contradecirse, porque el niño o el adolescente se da cuenta de eso. Y manipula. Y percibe dónde está la cuerda, está más floja, como se dice, ¿verdad? Sí. Entonces, o si no, también va al padre que es más débil, ¿verdad? Claro. O va buscando la conveniencia, ¿de acuerdo? A
a lo que está buscando, ¿verdad? Sí. La disciplina también es otro factor que es muy importante, una regla básica para poner límites a un chico que presenta estas características, ¿verdad? Claro, que las normas sean claras, ¿verdad? Entonces, que sepa hasta dónde puede. Cuesta determinar y uno va, ¿verdad? Eso moldeando, nadie, como se dice, nadie te enseña a ser padre, ¿verdad? Y menos un chico tirano, ¿verdad? Y claro, de un niño. Un desafío. Y muchos dicen que es producto de ese ambiente, el niño tirano, ¿verdad? Claro. O sea, él de repente es víctima también de ese ambiente que fue creado por el niño en un egocentrismo extremo, ¿verdad? Puede ser hereditario también. Y de repente se habla en ciertos trastornos que hay genes que determinan. Hay un porcentaje que se habla de que tiene que ver con los genes. Genes o no, hay que tratarlo. Hay que tratarlo sí o sí, y el ambiente es determinante para que eso se exprese de una manera, ¿verdad? Pueda seguir o no. Sí, y ese ambiente que está formado por la familia en primer lugar, ¿verdad? Y darle continuidad también, ¿verdad? No solo en el hogar, sino también en su grupo de amigos y en su grupo escolar también, para que realmente el espectro de acción de seguimiento sea efectivo y eficiente. Claro, ¿verdad? en todos los lugares o ambientes donde está el niño se trabaje de la misma manera, ¿verdad? Perfecto. Y sean coherentes entre todos los adultos del mismo medio familiar, porque eso es lo que cuesta a veces. Está la abuela, está, ¿verdad?, en el ambiente familiar o alguien defensor ahí que, ay no, déjale nomás. No, ese déjale nomás. Si le querés, le tenés que poner límites. Así mismo. Bien. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia, suscita mucho interés. Por lo visto que hay muchos chicos que presentan estas características, pero hay muchísimas preguntas a nivel redes sociales. Bueno, acá pregunta de Asunción Luisa lo siguiente. Mi hijo hace berrinches cada vez que tenemos que hacer alguna tarea y termino haciendo yo las tareas para que se calme. ¿Cómo corrijo eso? Uy, andamos mal ahí, ¿eh? Claro, es trabajar con los hábitos, ¿verdad?, del niño. Pero ella no puede hacer la tarea del hijo, o sea, bajo ningún punto de vista. Claro, ella no puede hacer, tiene que dejar que el mismo niño establezca, o sea, estableciendo hábitos, horarios determinados, específicos, ¿verdad?, en forma diaria y en poco tiempo. O sea, no hace falta quedarse mucho tiempo estudiando, revisando, sino que vaya teniendo tiempos cortos con descanso. Si al niño le cuesta mucho, se fatiga, hay que ir viendo. ¿Cuáles son las características que del problema niño tiene, verdad? Exactamente, y del si niño. es inteligente y realmente se trata de un berrinche que no tiene otra causa, exactamente. Entonces que asuma la consecuencia de sus actos, que se vaya sin presentar la tarea, ¿verdad? Así mismo. Pero no ser tan drásticos, porque hay otros chicos que tienen problemas de aprendizaje. A veces hay problemas de aprendizaje y eso es importante identificar, o solamente es lo conductual o es para imponer su voluntad, nomás está haciendo eso. Claro. A veces sabe que a la mamá le puede hacer, de repente ver que no hacerle la tarea, ni famoso ahora se pasan las tareas por WhatsApp, la fotito, ¿verdad? Entonces el niño sabe que va a conseguir, entonces no trabaja en clase, no hace la tarea porque la mamá va a conseguir luego el material. Y aprender a mirar más allá de las agresiones verbales de los chicos. ¿Qué hay detrás de eso? A lo mejor hay un chico que está pidiendo con urgencia es un llamado de atención. A lo mejor él está inseguro, a lo mejor tiene infravaloración de su persona. No sabemos, por eso es importante el trabajo de ustedes. Claro, trabajar la autoestima de ese niño, la seguridad, la confianza en el ambiente, con los adultos que se encuentran en ese ambiente, ya sea escolar o familiar, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a otra pregunta. Luis pregunta de Areguá. Pregunta lo siguiente. Sé que la violencia no es la salida nunca, pero solo cuando saco el cinto me obedece. ¿Qué puedo hacer? Sí. Claro, es por amenaza, por miedo. Es cuando el niño hace caso, vamos a decir, cumple con algo por miedo, ¿verdad? Entonces eso no es tan adecuado, porque en ese momento sirve, puede ser que haga... Y va a pensar que se resuelve todo con cinto, y la vida no se resuelve con cinto. No se resuelve con cinto, y en ese momento va a funcionar, pero en otros no. Claro. Aprende el niño a funcionar por miedo.
pero no la habilidad en sí, ¿verdad? La violencia engendra violencia y no es didáctica. Entonces, claro, no ayuda a que el niño vaya desarrollando habilidades, que le ayuda a manejarse independientemente. Entonces, y también él aprende a que con violencia puede conseguir lo que quiere, ¿verdad? Como el padre mismo hace con él, vamos a decir. Finalmente, esta musiquita nos indica que estamos al final del programa, pero yo quiero cerrar con un mensaje suyo, licenciada Yoshi Mendoza, y agradeciendo desde ya la presencia en Padres al Día. Un mensaje final. Bueno, es muy importante, como decía, hablar de este tema para poder identificar más precozmente y ir trabajando, ¿verdad?, en el desarrollo de habilidades emocionales en los niños, para que sean personas funcionales el día de mañana, ya sea en la adolescencia, en la adultez, ¿verdad? Puedan tener un estilo de vida saludable. Claro, eso es lo que se quiere, ¿verdad? Se busca. Y que sean personas también que puedan servir a la sociedad en forma sana. Claro, que manejen su inteligencia emocional. De una manera sí contribuya a una sociedad más sana, ¿verdad? Tal cual. Así mismo. Muchísimas gracias, licenciada en Psicología Clínica Yoshi Mendoza Kanner. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya la vamos a convocar para otro tema más, porque esto da para muchos otros temas. De esta manera cerramos otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.